Continuando con la segunda parte, vamos a platicar sobre las enfermedades del testículo. Eh, Cabe mencionar que estas tienen mucho menor prevalencia e incidencia que la prostatitis infecciosa. Eh, Debemos de recordar que existen mucha patología la cual puede causar dolor testicular y hay unas que no son de tratamiento médico y más bien son de tratamiento quirúrgico. Cabe destacar aquí en la anatomía testicular que pues existen eh, los cordones espermáticos, el epidídimo, que es como un replegamiento de los vasos espermáticos, de los cuales se drena la secreción del parénquima testicular. Existe el apéndice testis, que es un tejido remanente embrionario, la túnica vaginalis y los vasos deferentes. Eh, las cosas que pueden causar dolor testicular agudo están muy bien distinguidas aquí en este cuadro de UpToDate, en donde eh, podemos diferenciar entre torsión de apéndice testicular, torsión testicular, epididimitis y gangrena de Fournier. Aquí en concreto nos vamos a concentrar en epididimitis. Eh, Desde que los síntomas tienen un inicio de dolor de agudo a subagudo, cómo podemos localizar en la palpación testicular el dolor en el epidídimo, y que el paciente conserva reflejo cremastérico. Esto es muy importante. El reflejo cremastérico es a la palpación del saco escrotal, la contracción del músculo cremaster, y es positivo en todos los varones sanos. Este reflejo solo se pierde en torsión testicular, y esto requiere una intervención quirúrgica inmediata. Cabe mencionar también que el signo de PREN, que es la disminución del dolor a la elevación testicular, va a estar positivo o presente en la epididimitis, mientras que en la torsión testicular, que es el diagnóstico diferencial pues más importante, va a estar ausente. También en la torsión testicular va a haber una elevación del testículo con la patología, y esto está dado por que va a estar acortado el cordón espermático por la torsión, mientras que en la epididimitis no, regularmente vamos a sentir un aumento de volumen y el testículo no va a estar elevado. Entonces, ya entrando dentro de la patología infecciosa, la definición de epididimitis es la inflamación del epidídimo eh, como una reacción a una translocación bacteriana. Regularmente va a venir de manera igual que en la prostatitis ascendente. Estas bacterias van a llegar desde la vía urinaria. Podemos clasificar de manera tajante a los pacientes por su comportamiento clínico en los mayores y menores de 35 años. La epididimitis bacteriana inespecífica es común en pacientes mayores de 35 años sin factores de riesgo de enfermedad de transmisión sexual, mientras que la epididimitis de transmisión sexual va a ser más común en varones jóvenes, sexualmente activos y promiscuos. Eh, los riesgos para desarrollar, los factores de riesgo para desarrollar epididimitis son las infecciones de transmisión sexual, las alteraciones anatómicas que favorezcan el, el reflujo o el paso anómalo de orina al aparato sexual masculino, la prostatitis previa, sobre todo en bacteriana inespecífica, los abordajes urológicos como colocaciones de sondas eh, Foley o instrumentación transuretral, y comenta en el mal de que también la población militar suele tener una tasa mucho más elevada de epididimitis. Eh, la clínica suele ser aguda, suele ser de hasta 2 días.
el paciente puede quejarse de datos de infección del tracto urinario igualmente que en prostatitis. Puede haber, sobre todo en bacteriana inespecífica, una secreción purulenta transuretral, eh, y puede también tener el paciente pues, factores de exposición a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En pacientes con una epidemitis importante puede existir sepsis. Cabe destacar que siempre va a haber una progresión clínica y la epidemitis bacteriana aguda tiende a progresar si no se resuelve a una orquitis bacteriana piógena. Y esto es porque la inflamación va continuando y se va dispersando por todo el aparato testicular, luego afecta el cordón espermático, lo cual produce hidrocele y más congestión, más aumento de volumen y finalmente paso del material purulento a la glándula testicular en su parte intersticial. Entonces, si continúa la inflamación y continúa la infección y no es tratada, desencadena en eso, ¿no? Eh, Esto también puede ser valorado en la exploración física, como en los pacientes en etapas más tempranas se encuentra el dolor muy localizado y en la exploración en el polo posterior testicular, en el epidídimo, ¿no? Se palpa inflamado y es doloroso. Mientras que pacientes con enfermedades más avanzadas en la exploración física vamos a tener un testículo más grande, va a haber eh, mucho edema escrotal y va a haber un hidrocele franco. Eh, Entrando en una de las dos entidades, la bacteriana específica, ya comentamos que es más frecuente en los mayores de 35 años y la microbiología, al igual que la infección de tracto urinario y la infección de prostatitis bacteriana aguda, lo más común va a ser enterobacterias, ¿no? Lo más común es Escherichia coli, seguida de Proteus mirabilis y Serratia, y más raro y asociado a hospitalización o instrumentación, los patógenos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa. Igualmente, en pacientes con sepsis generalizada de origen distante, podemos encontrar cocos gram positivos. Regularmente estos pacientes tienen un proceso urológico subyacente con alteraciones anatómicas como estenosis de alguno de los conductos o una prostatitis o un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática benigna ya impuesta que favorece el que transiten las bacterias hacia el testículo. Mientras que en la epididimitis de transmisión sexual es más común ya que en varones jóvenes promiscuos. Los patógenos más comunes son clamidia trachomatis en más de la mitad de los casos y ahora menos frecuente Neisseria gonorrea. Esto se ha dado por el uso más diverso de penicilina por parte de toda la población médica y entonces disminuyó la incidencia de este patógeno. Cada vez que detectamos un paciente en el cual diagnosticamos epidemitis por transmisión sexual, estamos obligados a hacer el estudio complementario de otras patologías como hepatitis C, VIH y sífilis, eh, ya que su presentación conjunta es bastante habitual. Hasta el 40% de los casos tienen sífilis concomitante y el 10% de los casos tienen infección por VIH concomitante. El tratamiento también es muy tajante dependiendo de los datos clínicos. Regularmente no es necesario un aislamiento microbiológico para iniciar un tratamiento. Los esquemas empíricos a los menores de 35 años con riesgo de enfermedad sexual les damos ceftriaxona en monodosis, en dosis baja, seguido de un refuerzo por 10 días con doxiciclina o acitromicina, que son combinaciones que cubren Neisseria gonorrea y clamidia. Eh, en la actualidad se favorece más el tratamiento con acitromicina en literatura estadounidense, eh, pero de manera clásica se suele adjuntar más a doxiciclina. En mayores de 35 años sin riesgo damos levofloxacino cubriendo uropatógenos. En cualquier edad que presentan relaciones insertivas anales, debemos de como intentar mezclar las dos terapias para eh, intentar cubrir la translocación bacteriana desde el aparato gastrointestinal, eh,
y también las enfermedades por transmisión sexual. Ceftriaxona con levofloxacino por 10 días sería la combinación adecuada. Posterior al tratamiento debemos de tener en cuenta que los síntomas deben de desaparecer entre 3 y 5 días después del instalamiento del tratamiento en cuanto a los problemas, síntomas irritativos. Los síntomas infecciosos o los datos de infección local deben mejorar al tercer día. El diagnóstico diferencial debe incluir abscesos testiculares, infartos testiculares, cáncer testicular o alguna epidemitis fúngica o tuberculosa, y lo sospechamos cuando no hay buena respuesta al tratamiento, y podemos complementar la evaluación con estudios de imagen y obtención de más muestras para determinar eh, el aspecto microbiológico o biopsia. Las complicaciones de la epididimitis suelen ser el infarto testicular, la orquiepididimitis o orquitis piógena aguda, el absceso escrotal, el piocele, el drenaje crónico de fístula escrotal, la epididimitis crónica y la esterilidad, que son realmente raros. Existen casos especiales de inflamación testicular. Aquí podemos ver una laminilla igual en tinción universal, en H y N, donde vemos granulomas entre los conductos espermáticos. Y esto es un caso de una eh, orquitis fímica, ¿no? Por Mycobacterium tuberculosis. Prácticamente se trata como una tuberculosis diseminada. También micosis diseminadas en contexto de inmunosupresión como blastomicosis, aspergillus y toxoplasma pueden causar infección en el testículo, pero regularmente van a ser en casos que tienen una presentación sistémica mucho más florida. Brucelosis suele también tener un reservorio en los órganos que son santuarios inmunológicos, como el líquido articular eh, y también pues, los testículos. Se puede documentar una epididimitis por brucela. Eh, y de nuevo mencionamos el tratamiento de cáncer urotelial con bacilos de Count-Gehring, puede producir una orquitis iatrógena, igual que la prostatitis. La orquitis ahora propiamente dicha, aquí se engloban también dos casos de enfermedades especiales, vamos a mencionarlos rápidos. Uno es la orquitis viral, eh, suele ser por el virus de parotiditis, pero otros virus como Coxsackie B puede producir orquitis, pero dentro de parotiditis, que es lo más común, en varones postpurales puede presentarse 15 a 20%, según esta revisión del Lancet del 2008. Los factores de riesgo no están bien establecidos porque en una serie de casos en Estados Unidos, en Massachusetts, se determinó que de 33 pacientes que habían presentado orquitis viral por paperas, el 91% había recibido la vacunación. Entonces, la ausencia de vacunación como tal no confiere un factor de riesgo adicional, parecería ser que se presentan de la misma manera. Los síntomas suelen aparecer de 5 a 10 días posterior al inicio de parotiditis y suele ser unilateral en la mayoría de los casos. Regularmente requiere una hospitalización por el control del dolor y el control de la fiebre. No hay tratamiento específico, tiende a autoalimentarse. Hasta la mitad de los pacientes que presentan esta enfermedad pueden tener atrofia testicular unilateral, pero la atrofia bilateral y esterilidad es realmente rara, nada más uno de cada 20 casos, y de manera retrospectiva se ha documentado un aumento de riesgo de cáncer testicular. La orquitis bacteriana piógena, ya la comentamos, es una infección grave, suele ser acompañada de sepsis. Los patógenos más comunes son los mismos que los patógenos de epididimitis, y las complicaciones pues son infartos, abscesos, piocele, son bastante parecidas a la epididimitis, ¿no? De hecho, es un sin continuo. Eh, Esto sería el análisis general de estas patologías. Realmente cada una podría ser una clase en sí misma, e intenté como condensar pues en menos de 3 cuartos de hora pues toda esta clase. Espero cualquier duda intentaré resolverla. De antemano, muchísimas gracias, eh, y que tengan buena semana.